Por fin se te dio, brother. Años dándole duro al jale, ahorrando cada peso, yendo de open house en open house todos los fines de semana, hasta que soltaste la firma. Te compraste tu casota en los suburbios de Texas. Pintura nueva, un yardón gigante, el garage para las trocas. Literal, viviendo el American Dream. Pero fíjate cómo cambian las cosas. Estamos en el 2026 y los vecinos, la mitad ya jalaron para otro lado. Tienes las casas de al lado con el letrero "Le for sale" desde hace casi un año y ni quien pregunte. ¿Y el valor de tu propiedad? Se fue al suelo. Cayó un 47%. Brother, bienvenido a los nuevos pueblos fantasma de Texas. Hoy te voy a mostrar 10 ciudades donde ese sueño tejano se volvió una pesadilla de la noche a la mañana. Estamos hablando de barrios enteros que parecen desiertos. Los builders están bajando los precios hasta $200,000 solo para deshacerse de las casas. Llegas a la cuadra y lo único que ves es al chavo que corta el zacate en las casas modelo. Y la ciudad que está en el puesto número 1, prepárate. Tiene más de 105,000 lotes vacíos. 105,000. Ahí cabe una ciudad entera y todavía sobre espacio. Checa el dato. Vamos a darle. Número 10. New Braunfels, Texas. Llegas a New Braunfels, ahí a media hora de San Antonio, y a primera vista dices, no pasa nada, todo se ve bien, casitas padres, parques nuevos, pero fíjate bien en los letreros. Hay for sale por donde sea, parece que están regalando las casas. New Braunfels es el ejemplo perfecto de lo que pasa cuando te aceleras y construyes a lo loco. En el 2022, la ciudad soltó más de 6,800 permisos para casas nuevas. Imagínate, para una población de 90,000 personas, es como una casa nueva por cada 13 vecinos, una completa locura. Según los números de Zillow de ahorita, de enero de 2026, una casa aquí se queda sentada en el mercado unos 127 días. Hace un par de años se vendían en un fin de semana. ¡Pum! Volaban. Ahora se tardan casi 4 meses. Y la lana, los precios ya bajaron un 12% desde el pico de 2022. Pero lo más loco es que los builders no le bajan. En el 2025 aprobaron otros 4,200 permisos. Es como un tren sin frenos que va directo al choque. No saben parar. El otro día leí a un compa en Reddit que decía, compré en New Braunfels en marzo del 2023 por $385,000. Mi vecino acaba de malvender el mismo modelo por $329,000. El chavo perdió $56,000 en menos de 3 años, y eso si es que encuentra a quien vendérsela. El problema está claro. Construyeron para la fiebre del 2021, cuando todo el mundo quería venirse a Texas, pero ahora que se acabó la fiesta, tienen un montón de casas y nadie que las compre. Y lo más absurdo es el tema del agua. Todo viene del acuífero Edwards. Cada subdivisión nueva le mete más presión al sistema. Literal, están levantando paredes más rápido de lo que la naturaleza aguanta. Vámonos más al norte, que el número 9 está peor. Número 9. Georgetown, Texas. Georgetown siempre se vendió como el paraíso para retirarse. El pueblo más amigable de Texas, decían. El laguito cerca, el centro histórico bien cute, clima tranquilo. Miles de baby boomers se dejaron venir pensando que aquí iban a vivir el sueño. Pero brincamos al 2026 y no hombre, Georgetown trae un problemón de los grandes. Según los datos de Atom, el inventario de casas aquí explotó un 156% comparado con el 2020. Tienes más de 1,400 casas ahí paradas a la venta en un pueblito de apenas 75,000 gentes. Saca la cuenta, son casi 19 casas por cada 1,000 personas, de los niveles más altos de todo el estado fácil. Lo curioso es que los precios siguen estables, pero solo porque los dueños están bien tercos y no quieren aceptar la realidad. Te piden $450,000 por casas que no valen ni $380. ¿Y qué pasa? Pues que nadie les compra nada. Redfin dice que el promedio para vender una casa aquí es de 143 días. En un mercado normal te tardas 2 meses máximo. Aquí te avientas casi 5 meses sin que nadie te eche ni una oferta. Pero espérate,
que ahí viene el golpe fuerte. Los property taxes en el condado de Williamson están brutales. Pagas como el 2.3% del valor de la casa al año. Si te compras una de $400,000, te van a clavar $9,200 al año solo de impuestos. Son $766 al mes que se van a la basura. Vi a una pareja de jubilados posteando en Facebook. Nos mudamos en 2020 pensando que los impuestos estaban relax, pero nuestro tax bill subió $3,400 en 5 años. Vivimos del puro Social Security, ya no nos alcanza. Y ahí está la ironía. Georgetown se hizo fama de ser para retirados, pero ahora los viejitos no pueden pagar los impuestos. Y los chavos menos van a poder pagar una casa de $450,000. Entonces, ¿quién va a comprar? Exacto, nadie. Por eso tienen 1,400 casas esperando a compradores que simplemente no existen. Vámonos por la I-35 para ver el número 8. Número 8. Round Rock, Texas. Round Rock, aquí pegadito a Austin, siempre fue el lugar a donde te ibas si querías estar cerca de la movida de la ciudad, pero sin pagar los precios locos de Austin. La tierra de Dell, buenas escuelas, todo a la mano. O al menos eso era hace 3 años. Ahorita, Round Rock es el ejemplo perfecto de lo que pasa cuando te pasas de lanza construyendo. Entre 2021 y 2024 levantaron 12,300 unidades nuevas. 12,300. ¿Y saben cuánto creció la población? Solo 8,400 personas. Haz las cuentas, brother. Construyeron más casas que la gente que llegó a vivir ahí. El resultado, varios enteros que parecen desiertos, casas vacías por todos lados. Checa estos datos de Realtor.com de ahorita, enero de 2026. Tienen casi 1,900 casas a la venta en una ciudad de 130,000 habitantes. Para que te des una idea, en el 2020 solo había como 340. Es un aumento del 450%, una locura total. Los precios ya se desplomaron un 14% desde que esto explotó. Casitas que antes te vendían en $410,000, ahorita las ves en $352,000, y ni así salen. Un realtor de la zona le dijo al periódico que tiene una propiedad que lleva 217 días en el mercado. Le han bajado el precio 4 veces y nada. Ni una oferta, ni una llamada. Nada. Pero espérate, que se pone peor. Muchos de estos dueños son inversionistas que compraron en el 2021 pensando que se iban a hacer ricos rentándolas. ¿Pero qué crees? El mercado de rentas también se saturó. Ahora están atrapados con casas solas, pagando un mortgage con intereses del 6.5% que no pueden ni rentar ni vender. Uno de estos inversionistas puso en un foro: compré 3 casas en Round Rock en 2022. Las 3 están vacías. Estoy perdiendo casi $7,000 al mes. Es una sangría de dinero. Y la cereza del pastel, la ciudad sigue aprobando más construcciones. Como los developers pagaron los permisos hace años, la ciudad no les puede decir que no, así que van a seguir levantando casas que nadie quiere en una ciudad que ya está hasta el tope de inventario. Es como ver un choque de trenes en cámara lenta. Vámonos más al norte, que el número 7 ya nos está esperando. Número 7. Pflugerville, Texas. Pflugerville. Si puedes pronunciar el nombre bien a la primera, de seguro vives ahí. Este pueblito con nombre raro se volvió el lugar favorito para las familias jóvenes que buscaban algo barato cerca de Austin. Ojo aquí, dije buscaban, pasado. Pflugerville explotó con la pandemia. Las casas nuevas salían como hongos después de la lluvia. En 2021 y 2022 levantaron más de 8,000 casas nuevas para una ciudad de apenas 65,000 gentes. Imagínate, subieron el inventario de casas un 12% en solo 2 años. Se volvieron locos. Y ahora en 2026, esas casas se quedaron ahí tiradas. Según Zillow, el precio promedio cayó de $389,000 en 2022 a unos $334,000 ahorita a finales de 2025, una bajada del 14%. Pero ojo, eso es lo que se vendió.
Las que están ahí con el letrero de For Sale llevan 5, 6 o hasta 7 meses sin que nadie les eche ni un ojo. El inventario subió un 200% comparado con el 2020. Antes vendías tu casa en menos de un mes, ahora te avientas 134 días mínimo esperando el milagro. Hay un builder grande en la zona que ya no sabe ni qué hacer. Están regalando los upgrades con tal de cerrar la venta. Te dan las barras de granito gratis, el zacate y las plantas del patio gratis. Han bajado precios de $370K a $299K en algunas zonas. Están rematando. Una señora puso en Nextdoor: compré mi casa en febrero del 2022 por $365K. Mi vecino acaba de comprar el mismo modelo la semana pasada por $287K. Perdí $78,000 de equity en menos de 4 años. Estoy destrozada. Pero la neta, el problema de Pflugerville es que está lejos de todo. Si trabajas en el downtown de Austin, prepárate para manejar 45 minutos si te va bien. En hora pico, hora y media fácil, brother. La gente compró aquí porque estaba barato, pero ahora que los precios bajaron en todos lados, ya nadie quiere vivir hasta el fin del mundo. Aparte, la infraestructura no aguantó. Las escuelas están a reventar y el tráfico es un asco. Construyeron una ciudad antes de tener ciudad y ahora todos están pagando el pato. Vámonos para el este, que el número 6 se pone más feo. Número 6. Horo, Texas. Horo era puro campo de algodón hace apenas 10 años. Un pueblito tranquilo de 14,000 gentes donde todo el mundo se conocía. Pero de repente, ¡pum!, llegaron los developers con las máquinas. Entre 2020 y 2025, la población de Horo saltó a 40,000 personas. Pero fíjate en la movida. Construyeron casas como para 60,000. Haz las cuentas, no se necesita ser un genio. Ahorita, Horo tiene el peor caso de sobreoferta en toda el área de Austin. Según CoreLogic, hay barrios enteros donde solo el 40% de las casas están ocupadas. ¿Y el otro 60%? Vacías, con el letrero de For Sale o en manos de inversionistas que no pueden ni rentarlas ni deshacerse de ellas. Los números están de miedo. El inventario de casas subió casi un 400% desde el 2020. Los precios ya cayeron un 16% desde su punto más alto. ¿Y el tiempo para vender? Prepárate, 156 días promedio, casi medio año esperando a un comprador. Hay un builder nacional que tiene una subdivisión con 87 lotes. En 2 años solo han vendido 23. Los otros 64 ahí están tirados, con las casas modelo llenándose de polvo, esperando a gente que nunca llega. Y aquí está el detalle, el famoso kicker. Horo está tan lejos de Austin que ni siquiera es un suburbio real, es su propio pueblo. El problema es que no tiene trabajos, no tiene industria, no tiene nada que hacer. Lo único que tiene son casas y más casas. Es como una ciudad dormitorio, pero sin la ciudad. Un vecino puso en el foro de la comunidad: nos vinimos en el 2023 porque era lo único que podíamos pagar. Ahora me aviento 2 horas diarias de tráfico para ir al jale. Mis vecinos ya se pelaron. La casa de al lado lleva 9 meses sola. Esto es un pueblo fantasma disfrazado de fraccionamiento nuevo. Y los property taxes aquí tampoco perdonan. El condado de Williamson te da con todo. Pagas el 2.3% del valor cada año. Por una casita de $320K te clavan $7,360 anuales de puros taxes. Y lo más absurdo, te venden la idea de Horo Station, un proyectazo con tiendas y restaurantes. Pero sorpresa, no va a estar listo hasta el 2028. O sea, compraste casa en 2022 esperando los famosos amenities que no vas a ver en 6 años. Suerte con eso, la vas a necesitar. Seguimos en los suburbios de Austin. El número 5 te va a dejar con el ojo cuadrado. Número 5, Leander, Texas. Leander trae un problema bien único. No es solo que se pasaron de lanza construyendo casas, es que construyeron las casas equivocadas. Déjame te explico cómo está la onda.
Leander le apostó todo a casotas de más de $400,000. Casas grandes, de 4 o 5 recámaras, de más de 2,500 pies cuadrados. El detalle, las familias que tienen los $400,000 para gastar no se quieren ir a vivir hasta Leander, y los que sí se quieren ir para allá, pues no les alcanza para pagar eso. El resultado, un desastre total. Según Zillow, Leander tiene más de 2,200 casas a la venta ahorita. Para un pueblito de 68,000 gentes, es un mundo de casas. El inventario subió casi un 300% desde el 2020. Y fíjate, dicen que los precios solo bajaron un 9%, pero eso es pura mentira. Los builders están dando incentivos masivos para que te animes. Te ofrecen $30,000 para los closing costs, $40,000 en puros upgrades, y te bajan el interés del préstamo, el famoso rate buy down. Si sumas todo eso, el precio real bajó como un 18%. Un builder me confesó así, por debajito del agua: estamos perdiendo lana en cada casa que vendemos, pero tenemos que sacarlas ya. El banco nos tiene la bota en el cuello. O vendemos barato o nos vamos a foreclosure. Y aquí viene el double whammy, el doble golpe. Leander depende de Austin para los trabajos, pero para llegar allá tienes que agarrar la Highway 183, que es de las peores de todo Texas. Te avientas 1 hora de tráfico de ida y otra de vuelta. 2 horas de tu vida tiradas a la basura cada bendito día. La gente aguantaba eso cuando las casas costaban $280,000, pero ahora que andan en los $410,000, ni locos. Una familia puso en Reddit: vivimos en Leander, entre el mortgage, los taxes de $720 al mes, la HOA, el seguro y la gasolina, se nos van como $4,245 mensuales. Ganamos $110,000 al año entre los dos y estamos quebrados. No nos queda nada. Y hay otro problema del que nadie habla: el agua. Leander depende del Lake Travis, y ese lago está en los niveles más bajos de la historia. En 2025 bajó al 38% de su capacidad. Cada subdivisión nueva que levantan le mete más presión a un sistema que ya no da para más. Literal, están construyendo casas que la zona no puede sostener. Vámonos más para el oeste, que el número 4 viene con todo. Número 4. Liberty Hill, Texas. Liberty Hill es el ejemplo perfecto de lo que pasa cuando un pueblito de 1,000 gentes quiere jugar a ser ciudad de 15,000 en solo 5 años. Spoiler alert, le salió el tiro por la culata. Liberty Hill está como a 1 hora al noroeste de Austin. Antes era puro rancho, vacas y campo, o sea, nada. Pero llegó un developer, compró 4,000 acres y dijo: voy a armar una Master Planned Community. Le pusieron un nombre bien fancy, sacaron unos dibujos bien bonitos y prometieron albercas, parques y senderos por todos lados. Bueno, pues levantaron 3,200 casas entre 2021 y 2024. ¿Y saben cuántas están ocupadas? Ni 1,400. Según el censo, Liberty Hill tiene un vacancy rate del 23%. Casi 1 de cada 4 casas está vacía. En una ciudad normal, lo normal es un 5% u 8%. Aquí es el 25%. Una locura. El inventario de casas a la venta explotó. Los datos de Realtor.com muestran casi 500 casas listadas. Para un pueblito de 12,000 habitantes, esos son como 40 casas por cada 1,000 personas. ¡40! Los precios se desplomaron un 19% desde su punto más alto. Casitas que pedían $385,000 en el 2022, ahorita las ves en $312,000 y ni así se mueven. Se tardan promedio 178 días en venderse. Estamos hablando de 6 meses. Hay casas que llevan más de 1 año con el letrero de For Sale agarrando polvo. Fíjate qué tan desesperados están que un builder aquí está ofreciendo un Tesla Model 3 gratis si compras la casa. Escuchaste bien, un carro de $40,000 de regalo con tal de que firmes. Con eso ya te imaginas cómo está el agua de caliente. Pero lo peor de Liberty Hill es que no hay ni un alma. No hay jale, no hay industria, no hay un downtown real, no hay cultura, no hay nada.
solo filas y filas de casas iguales. Es como si el juego de SimCity se hubiera trabado a la mitad y solo hizo la zona residencial. Un vecino puso una reseña bien gacha en Google. Liberty Hill es un desierto cultural con HOAs. No hay ni un restaurante decente. No hay nada que hacer. Solo casas idénticas llenas de gente arrepentida. ¿Y la cereza del pastel? El commute. Liberty Hill está tan lejos de Austin que manejar diario está de locos. Son como 75 o 90 minutos por cada vuelta. 3 horas al día, en el carro. Esos son 60 horas al mes, 2 días y medio de tu vida cada mes manejando. La gente compró aquí porque no les alcanzaba para más, y ahora están atrapados en casas que no pueden vender en un pueblo donde no hay nada que hacer. Vámonos más al norte, que ahora sí se va a poner feo de verdad. Número 3. Buda, Texas. Primero lo primero, se pronuncia Buda, no Buda. Aunque, como van las cosas, ya le están diciendo el Buda del sufrimiento inmobiliario. Buda está ahí pegadito al sur de Austin, a un lado de Kyle. Se supone que era la opción barata para las familias que querían estar cerca de la ciudad sin que le sacaran un ojo de la cara con los precios de Austin. Plot twist, ya no es nada barato y las casas nomás no se mueven. Entre 2020 y 2024, en Buda se pusieron a construir como locos, más de 7,800 casas nuevas. La población saltó de 7,000 a 21,000 gentes. Suena muy padre, hasta que te das cuenta de que construyeron casas como para 30,000 personas. Se pasaron por mucho. Ahorita tienen más de 1,300 casas a la venta según Zillow. Para una ciudad de ese tamaño, son como 64 casas por cada 1,000 vecinos. Es de los niveles más altos en todo Texas. Una exageración. Los precios ya se desplomaron un 17%. Lo que antes te costaba $379,000 en el 2022, ahorita anda en los $314,000. Una pérdida de $65,000 así, de la nada. Y para venderte tardas unos 167 días, o sea, casi 6 meses esperando a ver quién cae. Un realtor de ahí me dijo, tengo 11 casas listadas y 0 ofertas en 2 meses. 0. Los dueños están en negación, creen que el mercado va a regresar, pero la neta eso no va a pasar. Y es que Buda tiene broncas más allá de que sobren casas. El tráfico, para llegar al downtown de Austin tienes que agarrar la I-35, que es la carretera más atascada de todo Texas. En la hora pico te avientas hora y media, y no hay de otra, es la única ruta. Las escuelas, el distrito de Hayes tiene un rating de 5 de 10. No es que esté horrible, pero no es lo que esperas cuando estás soltando más de $300,000 por una propiedad. Las inundaciones, esta es la buena. Buda está en una zona de alto riesgo. El Onion Creek cruza la ciudad y ya ha hecho desmadres en 2013 y 2015. Por eso FEMA actualizó los mapas y ahora a muchísimas casas les exigen el Flood Insurance. ¿Sabes cuánto cuesta ese seguro? Entre $2,000 y $3,500 extra al año. Son como $200 o $300 más al mes que no tenías planeados. Una pareja puso en Facebook, compramos en 2023 y nadie nos dijo lo del Flood Insurance. Ahora tenemos que pagar $2,400 extra al año y no nos alcanza. Quisimos vender, pero nadie nos ofrece nada. Y lo más absurdo es que Buda sigue soltando permisos. En 2025 aprobaron otras 1,800 casas. ¡1,800! ¡Más! En una ciudad que ya tiene el mercado saturado. Es una locura total. Vámonos al corazón de DFW para el top 2. Respira hondo que se pone peor. Número 2. Celina, Texas. Celina, fíjate nomás. Hace nada era un pueblito de 2,000 gentes con su Dairy Queen, su tienda de comida para animales y puro campo. Pero ahorita es el mero epicentro del apocalipsis inmobiliario en Texas. En Celina se pusieron a construir como si el mundo se fuera a acabar mañana. Bueno, pues el mañana ya llegó y es un completo desastre. Checa estos números porque están de locos. Entre 2020 y 2025, la población pasó de 6,000 a 33,000 personas. Pero ojo, construyeron casas para 55,000. Y por si fuera poco, ya tienen aprobados 47,000 lotes más para el futuro.
Haz las cuentas, brother. Pueden triplicar el tamaño de la ciudad y todavía les van a sobrar terrenos. El resultado, barrios que parecen de película de terror. Calles enteras con puras casas modelo y ni un alma. Los postes de luz prenden todas las noches, pero no hay nadie a quien iluminar. Según ATOM Data, tienen casi 2.900 casas a la venta ahorita. Para una ciudad de 33,000 habitantes, esos son como 86 casas por cada 1,000 vecinos. Es el nivel de inventario más pasado de lanza que he visto en mi vida. Los precios ya se hundieron un 21%. Casitas de $420 en el 2022, ahorita las rematan en $332,000 y ni así se venden. Se tardan promedio 203 días en el mercado. Estamos hablando de más de 6 meses y medio. Hay casas que llevan más de 400 días ahí paradas agarrando polvo. Los builders como Lennar o D.R. Horton están en pánico total. Ya no saben ni qué regalar para que la gente firme. Te dan $50 para los closing costs. Te bajan el interés, rate buy down, al 5.5%. Te regalan $40,000 en upgrades. Te pagan el HOA por un año. Hasta hay unos que te ofrecen una troca nueva. Un constructor me soltó la sopa, pero me pidió que no dijera su nombre. Estamos sangrando dinero. Cada casa que vendemos es pérdida. Pero si no vendemos, el banco nos quita todo. Preferimos perder $50,000 por casa que perder el negocio entero. Pero el problema real de Celina es que está lejísimos de todo. Para llegar al downtown de Dallas son 45 millas. En tráfico normal te avientas 1 hora. En la hora pico, 1.5 horas fácil. De ida y otra de vuelta. Son 3 horas diarias de tu vida metido en el carro. Una familia puso en Reddit: nos mudamos en 2022. Mi esposo sale a las 6:15 a.m. y regresa casi a las 8 de la noche. Solo ve a los niños los fines de semana. Esto no es vida. Aparte, debemos $380,000 por una casa que hoy vale $295,000. Estamos atrapados. Y la infraestructura simplemente no dio el ancho. Las escuelas están a reventar, los hospitales te quedan a media hora y no hay ni un downtown real ni dónde caminar. Es una pesadilla urbanística. Y lo que más me vuela la cabeza, siguen aprobando permisos. En 2025 soltaron otros 3,400. Es como ver que el Titanic se está hundiendo y seguir vendiendo boletos para el viaje. Pero aguántate, que todavía hay una ciudad que está peor. Y esa ya es de leyenda. Número 1. Frisco, Texas. Ya llegamos. El mero mero. El número 1. Frisco, Texas. Escúchame bien. Frisco no solo tiene el problema de sobreoferta más grande de Texas, tiene la bronca más pesada de todo el país. Punto. Frisco es el ejemplo perfecto de construir hasta que reviente. Y ¡pum! Ya reventó. Los números están tan locos que cuesta creer que sean de verdad. Checa esto. Frisco tiene 105,000 lotes vacíos ya aprobados para construir. 105,000. No es un error de dedo ni estoy exagerando, es la neta. Para que te des una idea, hoy viven ahí 215,000 personas, pero tienen terrenos listos para meter a otras 300,000 más. O sea, pueden triplicar la ciudad y todavía les sobra espacio. Entre 2020 y 2025 se pusieron a levantar casas como si no hubiera un mañana. 28,400 unidades nuevas. Pero la población solo creció 45,000. Hicieron muchísimas más casas de las que realmente necesitaban. ¿Y qué pasa ahorita? Según Realtor.com, Frisco tiene casi 4,300 casas a la venta. Esos son como 20 casas por cada 1,000 residentes. Los precios se hundieron un 23% desde el pico de 2022. Lo que antes te costaba $615,000, ahorita anda en los $473,000. Se esfumaron $142,000 de valor así nomás. Y para venderte tardas más de 6 meses. Casas que en el 2021 volaban en una semana, ahorita están ahí agarrando telarañas. Pero lo peor no son los números, es lo que ves cuando vas manejando por ahí. Barrios a medio terminar, calles pavimentadas que no llevan a ningún lado, casas modelo esperando vecinos que nunca llegaron.
Parques sin niños, albercas solas. Parece una ciudad de videojuego que alguien dejó abandonada a la mitad. Los builders están tronándose los dedos. Taylor Morrison, Highland, Ashton Woods, todos tienen un inventario masivo y ya no saben qué hacer. Han bajado los precios un 20%. Te ofrecen las perlas de la Virgen y ni así mueven las casas. Un chavo de ventas de una constructora me dijo, en 2021 hacíamos loterías para ver quién podía comprar. Ahora le llamamos a la gente y ni nos contestan el cel. Tenemos 47 casas listas y solo hemos vendido 3 en 6 meses. Pero ojo que en Frisco la friega no es solo el precio, son los gastos, los taxes. En el condado de Collin no perdonan. Pagas como el 2.2% del valor. Por una casa de $473,000, sueltas más de $10,000 al año. Casi $900 al mes de puros taxes. El seguro, el Homeowners Insurance en Texas, explotó. Prepárate para pagar entre $3,500 y $5,000 anuales. La HOA en Frisco casi no te escapas de la HOA y te clavan desde $80 hasta $400 al mes. Saca la cuenta de lo que te cuesta vivir ahí. Entre el mortgage, los taxes, el seguro y la HOA, se te van como $3,800 al mes. Para pagar eso sin tronarte los dedos, tienes que ganar unos $165,000 al año. ¿Y sabes cuánta gente gana eso en Dallas-Fort Worth? No lo suficientes para llenar 105,000 casas. Lo más triste es que Frisco le apostó todo a ser un premium suburb. Hicieron el estadio de los Cowboys, un mall gigante, oficinas de lujo, y sí, les funcionó, pero se pasaron de tueste. Se volvió tan caro que ya no es un suburbio para familias normales, y la gente que tiene lana prefiere mejores opciones que vivir a 35 millas de Dallas. Frisco se quedó en el limbo. Un analista me dijo que tienen terrenos para seguir construyendo los próximos 25 años, pero al ritmo de hoy podrían pasar 40 años antes de que se venda todo eso. 40 años. Generaciones enteras van a crecer viendo calles vacías. Es el ghost town más grande que Texas ha construido jamás. Ahí lo tienes, 10 ciudades. 10 ejemplos de lo que pasa cuando te dejas llevar por la fiebre del 2021 y te estrellas contra la pared en este 2026. Ya lo vimos, manejamos por Frisco con sus 105,000 lotes ahí tirados. Pasamos por Celina con 47,000 terrenos esperando a compradores que no existen. Fuimos a Liberty Hill, donde ya no saben ni cómo rogarte y hasta te regalan un Tesla con tal de que firmes. Vimos barrios en Hutto, donde el 60% de las casas están solas, y calles en Pflugerville que parecen sacadas de una película del viejo oeste. Brother, esto no es una corrección del mercado. No es que todo esté volviendo a la normalidad. Esto es lo que pasa cuando toda una industria pierde el piso. Cuando los builders se ponen a construir como si el dinero cayera del cielo y los precios nunca fueran a bajar. Se les olvidó que la ley de la oferta y la demanda sí existe. Y ahora todos, compradores, vendedores, constructores e inversionistas, están pagando el pato. Antes de que te avientes a firmar ese contrato para una casa nueva en Texas, antes de que sueltes el cheque del earnest money, hazte una sola pregunta. ¿De verdad voy a tener vecinos en este barrio en 5 años o voy a ser la única familia atrapada en el próximo pueblo fantasma de Texas? No seas el próximo en caer. Piénsalo bien.